vectores. Bien, nuevamente bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a compartir mi presentación y vamos a seguir revisando el tema de producto de vectores. Voy a regresarme un poquito a lo que vimos el día de ayer para retomar el punto del tema, ¿no? Empezamos a ver el producto de vectores y veíamos, vamos a ver lo que ocurre cuando hacemos un producto de un vector por un escalar y hacemos un producto entre dos vectores. El día de ayer veíamos precisamente la parte del producto por un escalar y veíamos que pues habían varios casos que se presentan cuando multiplicamos por un escalar. Cuando multiplicamos por un escalar que es un número mayor que la unidad, cuando multiplicamos por un escalar que es un número menor que la unidad, es decir, es un número negativo, y cuando multiplicamos por un número que está entre 0 y 1, es decir, con una fracción o con un decimal, también puede ser el caso, que esté entre 0 y 1. Entonces vamos a ver qué es lo que le pasa a un vector cuando lo multiplicamos de esa manera. Y también identificamos que había otro tipo de productos de vectores, que es cuando multiplicamos un vector por otro vector. Y entonces en ese caso podemos distinguir dos diferentes productos de vectores entre vectores propiamente. Y el primer producto se llama el producto escalar, y se llama así porque precisamente como resultado me da un escalar. A pesar de que yo multiplico dos vectores que son cantidades físicas que tienen magnitud, dirección y sentido, el resultado de ese producto va a ser un escalar, es decir, va a ser otra cantidad física que ya no tiene dirección y sentido, solamente es un número y una unidad. Entonces vamos a ver el ejemplo más adelante. Y esto le llamamos el producto cruz porque lo representábamos de esta manera, con el nombre de los vectores y con un puntito por el producto punto, con un punto en medio de ellos indicando que es un producto, una multiplicación de estos vectores. Y también teníamos el producto vectorial, que como resultado de multiplicar dos vectores me da un tercer vector. Por eso se llama producto vectorial, porque da como resultado un tercer vector. Y también se llama producto cruz porque se representa de esta manera. Se representan los nombres de los vectores a multiplicar y una cruz en medio, una X en medio de ellos, y como resultado un tercer vector. También lo vamos a revisar si tenemos oportunidad el día de hoy, si nos da tiempo, lo vamos a revisar. Entonces, muchachos, ayer veíamos igual, ejercitamos esta parte de producto de vectores por un escalar, y veíamos que cuando hacíamos el producto de un vector por un escalar, un número mayor que la unidad, mayor que 1, entonces obteníamos, básicamente lo que pasaba es que cuando nosotros multiplicamos por un número mayor que 1, lo que pasa con el vector es que se hace más grande, aumenta su tamaño, pero conserva su dirección, es decir, conserva su ángulo. Si observamos este vector que era de 4 unidades, cuando lo multiplicamos por 3, pues se convierte en un vector de 12 unidades, y su ángulo que era de 0 permaneció exactamente igual, es decir, cuando multiplicamos por un número, un vector, por un escalar mayor que 1, lo único que afectamos es su tamaño. Lo hacemos más grande, pero su dirección permanece igual, entonces esa no cambia. Y bueno, hicimos otro ejercicio igual, en el mismo sentido, veíamos cómo pues se corrobora eso, ¿no? Que lo único que afectamos es la magnitud del vector, pero la dirección permanece constante, no se cambia. Después vimos el ejercicio en el que se multiplicaba un vector por un número negativo, por un número menor que 1, y entonces ahí observábamos que pues en este caso aplican dos cosas. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, este vector de 3 unidades, este vector 3 de 3 unidades con 0 grados de dirección, una dirección del eje X, si lo multiplicamos, por ejemplo, en este ejercicio por menos 2, lo que pasó es que pues este número 2 y me parece que ya regresamos, muchachos, y
Corrobórenme si me escuchan. Tuvimos un problema con internet. Sí, profe. Sí, profe. Aquí falló mi internet, mi fabuloso proveedor de internet. No digo el nombre para no hacerle publicidad porque no es buena. Pero en un segundo. ¿Ven, siguen viendo la presentación? No. No. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Permítanme. Bien, una disculpa por la falla en el internet, pero pues ese es, creo que todos lo hemos experimentado en algún momento. Comparto nuevamente la presentación, muchachos. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a continuar. Entonces estábamos en el resumen de lo que habíamos visto ayer y decíamos que cuando nosotros multiplicamos un vector por un número, por un escalar menor que la unidad, es decir, un número negativo, pues se afecta el vector en dos sentidos. Por una parte, el número, la cantidad que tenga ese número, pues va a afectar el tamaño del vector. Entonces veíamos, por ejemplo, aquí cuando multiplicábamos dos veces el vector B3, el número 2 me afectaba la magnitud de ese vector, es decir, afectaba el tamaño, se multiplicaba por sus 3 unidades de tamaño y como lo convertía en un vector de 6 unidades, un vector más grande. Pero además, el signo negativo que tiene este vector, este número, este escalar asociado, el signo negativo afectaba el ángulo de este vector, que originalmente era 0, y a la hora de multiplicar por este vector, lo que hacía este ángulo me afectaba sumándole 180 grados a su ángulo, es decir, girándolo 180 grados, o lo que es lo mismo, cambiándole el sentido. Están en la misma dirección, es decir, en la misma línea de acción, pero cambia, va ahora en el sentido contrario. Entonces, ese es el efecto, muchachos, de multiplicar por un número menor que 1. Desde luego, si nada más multiplicamos por la unidad y por el signo negativo, pues va a ser el mismo vector, con el mismo tamaño, pero con el sentido contrario, en la dirección contraria, o girado 180 grados. Lo importante aquí es recordar que cuando tenemos un signo negativo vamos a tenerle que sumar 180 grados al ángulo que tenga como dirección original el vector. Y desde luego su magnitud podrá ser afectada, podrá cambiar de acuerdo al número que esté asociado a ese signo negativo. Bien, hicimos un segundo ejemplo igual y después veíamos cuando el caso en que multiplicábamos un vector por un número fraccionario, que es un número entre 0 y 1, que puede ser una fracción o puede ser un decimal. Aquí ya hicimos dos ejercicios de un número que multiplicamos por una fracción, que es un medio, por ejemplo. Calculamos este vector de 4 unidades con 90 grados. Calculamos lo que sería un medio de ese vector. Y entonces vemos que este medio lo que me hace es pues afectar nuevamente la magnitud, pero en el sentido contrario, es decir, en vez de aumentarla como en el caso anterior, en el primer caso, aquí en este caso la disminuye su tamaño. Y un vector de 4 unidades, cuando multiplicamos por un medio, pues lo hace más pequeño. Un vector de 2 unidades, pero su dirección se conserva. Entonces, cuando multiplicamos por un número entre 0 y 1, hacemos más pequeño el vector, pero la dirección permanece igual. Pero si hacemos una combinación de las dos cosas, el multiplicar por una fracción, pero además por un signo negativo, pues vamos a ver que vamos a afectar el vector tanto en su magnitud, lo vamos a hacer más pequeño, pero también va a cambiar su dirección, va a girarse 180 grados, o le vamos a tener que sumar 180 grados al ángulo. Y entonces, pues va a cambiar las dos cosas, tanto su tamaño como su magnitud. Entonces, menos un medio del vector 5, que tenía 4 unidades y 90 grados, cuando lo multiplicamos por menos un medio, tenemos ahora un vector que tiene 2 unidades en una dirección de 270 grados. Y entonces vamos a hacer nomás un ejercicio complementario aquí, muchachos, para reafirmar esto. Habíamos visto esta inclinación aproximadamente tiene 45 grados. Vamos a suponer un vector 6, por el orden que llevamos un vector 6, que tiene, vamos a ver,
Vamos a ver así. Un vector 6, muchachos. Díganme ustedes, muchachos, muchachas, ¿cómo expreso este vector en forma polar? ¿A qué sería igual? Dos Dos unidades. unidades con un ángulo de 45. Bien, gracias. Dos unidades con un ángulo de 45 grados. Perfecto. Y entonces, si lo tengo que multiplicar por una fracción o un decimal, un número entre 0 y 1, por ejemplo, podría ya hacer esto. Hacer lo mismo, pues, pero vamos. Esto también es válido. Yo puedo decir cuánto es 0.5 veces el vector B6. Y vamos a hacer lo más interesante. Vamos a decirle cuánto es menos 5 veces el vector B6. ¿A qué será igual eso? ¿Qué tengo que hacer? Convertir el menos 0.5 en fracción. Convertir el menos 0.5, o lo puedo usar así sin problema, ¿eh? Vamos a ver que si yo utilizo el 0.5 y lo multiplico por el vector B6, que en este caso es de 2 unidades, perdón, pero es un menos, no se me debe olvidar el signo. Finalmente recuerden que usar la fracción o el decimal, en el caso del producto me da el mismo resultado sin problema, solamente es, a veces a ustedes se les complica más usar la fracción, pero es exactamente igual. Menos 0.5, que es lo que voy a multiplicar por el vector B2, va a ser multiplicar menos 0.5 por este B6, perdón, que son 2 unidades con un ángulo de 60 grados. Perdón, de 45 grados. Ahora sí, vamos a hacer el producto. ¿Cómo afecta cada cosa al vector original? Vamos a ver, tenemos que tomar el escalar, que es 0.5. Y ese lo vamos a multiplicar por el tamaño del vector, que son 2 unidades. ¿Qué me va a dar como resultado acá? 1. 1. ¿No? Un vector que tiene un tamaño de 1 unidad, entonces se hizo un vector más cortito porque el otro era de 2 unidades, ahora este es de 1 unidad. Solamente 1 unidad. ¿Y qué va a pasar con el signo negativo que acompañaba este escalar? Este signo negativo me va a afectar este ángulo. Se le suma 180. En la suma 180. y entonces como resultado, ¿qué me va a dar aquí? 225 grados. 225 grados, muy bien. Entonces aquí voy a tener 225 grados. Y entonces este vector, que originalmente era un vector de 2 unidades en 45 grados, cuando yo lo multiplico por menos 0.5, que sería igual que multiplicar por menos 1/2, voy a obtener como resultado otro vector que estaría más o menos así, en esta dirección. Tendría solo una unidad y estaría en esta dirección, y aquí habría, desde aquí, desde el eje X hasta esta inclinación, aquí ya estarían los 225 grados. Desde luego, cuando yo lo multiplico, lo puedo llamar así a este vector como me quedó ahí en el... Puedo decir que este vector es menos 0.5 veces el vector B6. Pero realmente, como ya es un vector diferente, que tiene una magnitud y una dirección diferente, yo le podría dar otro nombre. Podría decir que es un vector 7, 8, o un vector producto, como sea. Le puedo dar otro nombre, porque ya no es el mismo vector que tenía las mismas características que el vector 6. Pero bueno, aquí nada más, muchachos, para repasar esta cuestión de cómo me afecta el multiplicar por un número fraccionario, e incluso fraccionario y además menor que 0. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios respecto a este punto, tema. ¿No? ¿No hay preguntas, dudas, muchachos? Con confianza, sin vergüenza. Creo que no, profe. Ok, gracias. Profe, Sí, yo me perdí al hacer la operación.
¿Me podría explicar, por favor? La operación de este último vector del 6. Sí, Ok. Lo hicimos en los casos anteriores. Voy a repasar. Tengo mi vector de un tamaño 2 unidades de una dirección de 45 grados, un ángulo de 45 grados. Este es mi vector B6, este que está dibujado aquí, el verde. Entonces, si yo multiplico mi vector B6 por una cantidad, un escalar, un número, que en este caso es un número menor que 0, y además es un número fraccionario, o un número que está entre 0 y 1, como es 0.5, entonces vamos a ver cómo eso me afecta a este vector, cómo lo cambia. Entonces, si yo hago el producto aquí, aquí pongo el escalar, multiplico por el vector, lo primero que tomo es el número, pues, la fracción, en este caso el decimal, que está en este escalar, que es 0.5, y ese 0.5 me va a afectar al tamaño del vector, es decir, lo voy a multiplicar por la magnitud del vector, que es 2 unidades. Cuando multiplico 0.5 por 2, me da 1, entonces ahora esa es el nuevo tamaño de este vector, que es el producto de 0.5 por el vector B6. Y entonces lo que me hace falta es tomar en cuenta este signo que acompañaba a esta fracción o este decimal, que es un número entre 0 y 1. Y entonces lo que me hace este signo es afectar al ángulo. Cuando este signo existe ahí como producto por el vector, lo que hace es cambiar este ángulo, hacer que este ángulo cambie. ¿Cuánto va a cambiar? Pues va a cambiar 180 grados. Hay que sumarle 180 grados para que ahora tenga esta nueva dirección. Siempre que tengo un signo negativo, lo que tengo que hacer es sumar 180 grados. Eso implica, o eso lo que ocasiona es que el vector gire 180 grados, cambie su dirección en 180 grados y esté ahora en el mismo sentido, pero en la misma dirección, pero en sentido contrario. Si aquí pudiéramos dibujar nuevamente este vector original, aquí tendríamos el vector B6. Este sería el vector B6. Entonces, es por ese signo negativo lo que hicimos. Este vector B6 se giró. Bueno, este tenía 2 unidades. Pero este vector B6 se giró de aquí a acá 180 grados. Eso fue el efecto del signo negativo. Y el efecto del 0.5 fue reducirlo en tamaño, porque ahora solamente me quedó de 1 unidad. Antes era de 2 y ahora solamente es de 1. No sé si con eso aclaramos, Tania. sí, profe, gracias. Y otra duda, bueno, entonces el signo menos se cambia siempre a positivo. El signo menos, sí. Lo que va a hacer aquí nunca vas a tener un negativo. Efectivamente, es una buena observación. Aquí en una forma polar, nunca vas a tener un negativo en las unidades, en el tamaño del vector. Este signo, cuando lo tienes y lo multiplicas por un vector, lo que va a hacer es cambiar el ángulo, y aquí dentro del ángulo está implícito ese signo. Ese signo negativo de alguna manera ya se quedó implícito en este ángulo, porque vamos a ver más adelante que cuando nosotros sacamos, por ejemplo, el seno y el coseno de este ángulo, pues ahí es donde va a aparecer nuevamente este signo. Pero efectivamente, este signo ya no aparece, nunca va a aparecer en una forma polar. Está dentro de este ángulo ya considerado. Ok, gracias. Ok, gracias, Tania, por la pregunta. Vamos entonces, muchachos, al siguiente punto. Nos quedan algunos minutos, a ver si nos da tiempo a avanzar un poquito sobre esto. Es todo lo que vamos a ver sobre el producto por un escalar. Vamos, después plantearemos algunos ejercicios de este tipo de productos para ejemplificarlo, pero vamos a centrarnos el día de hoy en la multiplicación de un vector por otro vector, es decir, un producto entre vectores. Ya habíamos dicho que teníamos dos tipos de estos productos. Para empezar, un producto escalar que decíamos como resultado también me daba un escalar. Es decir, a pesar de que son dos vectores, escalar, su resultado me dan otra cantidad física que ya no es un vector. Me dan
como resultado un escalar, que es un número que ya no tiene dirección ni sentido. Ese es el producto escalar. Tengo en este caso aquí, muchachos, representados dos vectores. Voy a llamarle al primer vector el vector A. Y al segundo vector el vector B, solamente por la notación que estamos acostumbrados a manejar. Entonces, si tengo dos vectores, muchachos, y los voy a multiplicar escalarmente, voy a hacer producto escalar. La forma de representar este producto, esta multiplicación de vectores, es de esta manera. Si es un producto escalar, tengo que escribir que es el vector A, punto, el punto me indica el producto, el vector B. Y entonces, la definición de estos dos vectores es que, o la forma en que voy a encontrar el resultado del producto de estos dos vectores de esta manera, esto también se llama el producto punto, por eso lleva esa notación, producto punto. Punto. Entonces, el resultado de multiplicar estas dos cosas, ¿cómo me va a dar? Bueno, ¿cómo lo voy a obtener? Pues voy a tomar la magnitud del vector A. La magnitud solamente, recuerden que la magnitud la represento con la misma letra, pero sin la rayita arriba. Y la voy a multiplicar por la magnitud del vector B. Y además, la voy a multiplicar por el coseno del ángulo que forman el vector A y el vector B, que voy a llamar de manera genérica teta. Este ángulo que está entre estos dos vectores, este es el ángulo que voy a utilizar. Y voy a multiplicar la magnitud del vector A, o sea, el tamaño, esta longitud del vector A, eso es A y esto es B, esta longitud o tamaño de este vector B, los voy a multiplicar y voy a multiplicar por el coseno de este ángulo, y entonces obtengo el producto escalar de estos dos vectores, es decir, el producto, y aquí voy a obtener una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Ustedes en su curso de Física 2, en este curso no, pero en el próximo curso de Física 2, van a ¿cómo se llama? Van a ver un concepto que se llama el trabajo. El trabajo resulta de aplicar una fuerza sobre un cuerpo y hacerlo que recorra una cierta distancia. Vamos a suponer esto. Yo tengo aquí una fuerza, estoy aplicándole una fuerza, no sé, se me ocurre, por ejemplo, estoy jalando un carrito de juguete con una cuerda. Cuando yo jalo un carrito de juguete con una cuerda, pues como soy muy alto y el carrito está en el suelo, la fuerza que le aplico por medio de esa cuerda tiene una cierta inclinación con respecto al piso, que es donde se mueve el carrito. Entonces, vamos a suponer, debería de dibujar eso ahora, pero vamos a suponer que aplico la fuerza. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Tengo aquí un carrito de juguete. Y de alguna manera lo estoy jalando con una cuerda. Y esta cuerda pues tiene una inclinación. Aquí hay una mano que está jalando esta cuerda. Entonces le está aplicando aquí una fuerza. Está aplicando aquí una fuerza. Y entonces cuando se le aplica una fuerza con esta cuerda a este carrito, desde luego, como este está en el suelo, aquí va a formar un ángulo con respecto a la dirección en que se va a poder desplazar este carrito, porque el carrito solamente se va a poder mover aquí en esta dirección. Y se va a mover una cierta distancia. Entonces, cuando yo aplico una fuerza y hago que algo se mueva a una cierta distancia, lo que estoy generando es un trabajo, una cantidad física que se llama el trabajo, que normalmente vamos a simbolizar de esta manera con una W, con unas raíces aquí, o en el curso con una letra como esta que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Tau, se llama así, Tau, creo que sí es Tau. Este concepto se llama trabajo.
el producto de una fuerza que ocasiona que un cuerpo se desplace una distancia. Trabajo. Entonces un ejemplo de un producto cruz, perdón, un producto punto, porque el trabajo proviene del producto de dos vectores, un vector de fuerza que se le aplica a este cuerpo por un vector de desplazamiento, es decir, una distancia recorrida en una cierta dirección. Entonces, si nosotros multiplicamos esta fuerza aplicada por esta cuerda, el cochecito, a un ángulo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, de 30 grados, es la inclinación de esta cuerda con respecto al piso, o la dirección en que se está desplazando el coche de juguete. Entonces, el desplazamiento que tiene este cochecito, vamos a suponerlo que fuera de 2 metros. Lo jalamos 2 metros, lo jalamos y se desplaza 2 metros, y la fuerza que le aplicamos a este cochecito, vamos a hacerla fácil también, perdón, que sea de 2 newtons. Entonces, cuando hacemos eso, muchachos, cuando aplicamos una fuerza de 2 newtons con esta cuerda, hacemos que este coche se mueva 2 metros. Y entonces, lo que vamos a calcular para este caso es una cantidad física que se llama trabajo, que resulta el trabajo que se realiza con esta fuerza. El trabajo de esta fuerza es el producto escalar del vector fuerza. Es un vector, y este también es un vector, el producto fuerza por el vector desplazamiento. Esa es la definición del trabajo. Pero el producto punto no es el producto cruz, es el producto punto. Por definición, este es el trabajo que realiza una fuerza. El producto de la fuerza, del vector fuerza por el vector desplazamiento. Y como me dice que es un producto punto, pues entonces voy a saber que este trabajo yo lo puedo calcular de esta manera, multiplicando la magnitud del vector fuerza. ¿Cuánto es la magnitud del vector fuerza, muchachos? 2 newtons. 2 newtons. 2 newtons. ¿Cuál es? De acuerdo con esta definición que pusimos acá, muchachos, es la magnitud del vector A por el vector B por el coseno del ángulo. La magnitud del vector fuerza, 2 newtons, muy bien. ¿Cuál es la magnitud del vector desplazamiento? 2 metros. 2 metros. Y eso lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo De 30. Coseno de 30 grados. ¿Okay? Si hago esa operación, muchachos, me queda que el trabajo que produce esta fuerza va a ser igual a 2 por 2, me da 4 por metro por el coseno de 30. ¿Cuánto va el coseno de 30? ¿Tienen a la mano su calculadora? 0.866. Mucho de 0.866. Si multiplico 0.866 por 4, ¿cuánto me da? 3.464. 3.464. 464 newton metro. Y estos newton metro también es una unidad definida. También se conoce como joule. Es una unidad de trabajo o de fuerza o de energía, perdón, que ustedes van a estar utilizando muy continuamente más adelante. Los cursos de física 2, 3 y 4. Entonces, si se dan cuenta, este trabajo ya no necesita un ángulo para definirlo, ya no tiene un ángulo como estaban en este caso el vector fuerza y el vector desplazamiento. Aquí me faltó algo, perdón. No escribí bien esos vectores. Este vector fuerza, pues es un vector de 2 newtons con un ángulo de 30 grados. Y este vector desplazamiento es un vector de 2 metros con un ángulo de ¿cuánto, muchachos? ¿De 0? De 0. Entonces, ahora sí vemos claramente estos dos vectores. Cuando yo los multiplico en cruz, por en el punto, cuando hago el producto escalar de estos dos vectores, como en este caso que es el trabajo, pues la forma de calcular ese producto es multiplicar sus magnitudes, la magnitud del vector fuerza por la magnitud del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo
forman ellos dos, como me lo indica esta fórmula del producto cruz. Y entonces lo que obtengo es una cantidad, es una escalar, que ya no tiene ángulo, a pesar de que estos dos vectores tenían un ángulo, una dirección, esta cantidad que es el trabajo ya no tiene un ángulo. Ya solamente es este número con esta unidad. Entonces, este es un escalar. El trabajo es un escalar, igual que la energía. Entonces, es la forma que podemos ejemplificar el producto punto. Y hay varias cantidades físicas que van a ver en sus demás cursos de física 2, 3 y 4 que tienen esta propiedad. Provienen del producto punto de dos vectores. Y la forma de determinar esas cantidades físicas es haciendo esta operación. Muchachos, ya no nos va a dar tiempo ver el producto vectorial, pero pues antes de que se acabe la sesión, díganme si hay alguna duda o pregunta de este producto escalar. No, profe. Maestro, entonces, cuando es un producto escalar solamente no van a dar este ángulo, ¿verdad? Así es, el resultado ya no te va a dar un ángulo, solamente te va a dar este número con las unidades que correspondan. Ya no hay ángulo. Gracias. Y si es un producto escalar, lo vamos a representar como F, un producto punto, con un punto separando estos dos. Regálenme sus participaciones en el chat, muchachos, porque se va a acabar la sesión. Y nos vemos el día de mañana para revisar producto vectorial y lo que siga, ¿no? Así es, entonces, producto escalar me da como resultado un escalar una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido, solamente magnitud y sus unidades. Bueno, muchachos, entonces, que tengan buen día, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Gracias, maestro, profe, igual. hasta luego.